Muy buenos días. El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Centro Cultural Atarazanas, les da la más cordial bienvenida, especialmente a nuestro invitado de hoy, el ingeniero José Burela Picasso, quien es un connotado chef, no solamente de Veracruz, sino con un reconocimiento a nivel en el ámbito nacional e internacional. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días. Les agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de poder charlar con ustedes acerca de una de mis grandes pasiones, como lo es la cocina tradicional veracruzana. Yo encantado de estar con ustedes. Muy bien. Platíquenos, ¿quién es José Burela Picasso? Bueno, José Burela Picasso es un veracruzano sencillo, alegre, que creció en el popular barrio de La Huaca de la ciudad de Veracruz. A mí me tocó la ley del cuero, la época en donde además a mis maestros se les respetaba enormemente en las escuelas, y tuve la oportunidad de estudiar la escuela primaria en la Escuela Vicente de Barrios, de aquí del puerto, y luego la secundaria y bachillerato lo hice en el ilustre Instituto Veracruzano, con grandes maestros también en aquellos años y grandes profesores. Posteriormente me fui a estudiar ingeniero químico en alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Era el único lugar donde se impartía esta licenciatura. Y bueno, a mí el barrio de La Huaca creo que me dio ese gusto por las tradiciones veracruzanas, ¿sí? Ya que yo recuerdo muy bien y tengo muchas añoranzas y grandes recuerdos de esos sabores que cuando yo era un chamaco, ya desde ahí empezaba yo a degustar. Era como, para mí La Huaca era como el centro de producción gastronómica tradicional del puerto de Veracruz. Había, miren, por ejemplo, ahí para mi gusto estaban las mejores gorderías de la ciudad. Y para la gente joven que nos esté escuchando, una gordería era un lugar donde se vendían gordas picadas y tortillas todos los días, por las mañanas y al mediodía, y los sábados y domingos enchiladas de mole de guajolote, que desde las 6 de la tarde ya el aroma del mole invadía toda la cuadra y nos permitía saber que ya estaba listo el mole y estaban listas las enchiladas. Esa tradición de esas gorderías que teníamos una por lo menos en cada manzana o a cada 2 calles, las recuerdo con mucho cariño, y por supuesto que eran unos moles exquisitos. Recuerdo muy bien el mole, la gordería de Doña Aurelia, que lo tengo muy grabado, de esa zona. También había el tema de los cócteles. Estaba el carrito de Don Roberto, con unas salsas cocteleras deliciosas, unos ostiones muy frescos, unos camarones muy frescos, absolutamente todo, sin ningún peligro de contaminación. Yo comí todos los ostiones del mundo y nunca tuve ningún problema. Pero estaban nuestras aguas, nuestros ríos, lagunas, sí, no tan contaminados, lamentablemente, como sucede el día de hoy. Sin embargo, fíjense que hablando de ostiones, hoy todavía hay zonas para quienes gusten de comer ostiones no contaminados. Esta zona de Nautla y Vega de Alatorre, particularmente Vega de Alatorre, les recomiendo muchísimo porque tienen una laguna con una abundancia en productos, entre ellos los ostiones, y que se comen deliciosos sin contaminación. Pero bueno, regresando a todas esas delicias que yo recuerdo de mis tiempos de chamaco en el barrio de La Huaca, estaba, por ejemplo, el tepache en la carretita de Don Hilario. Todas esas cosas han ido desapareciendo. Las casas tenían fogón de carbón. Iba yo por el carbón con Doña Juana, tenía su carbonería por ahí. La leche llegaba todos los días a nuestras casas, el lechero entregaba esa leche fresca de vaca, y bueno, el pleito era por las natas, a ver a quién le tocaban las natas, ¿sí?
teníamos un lugar en donde se vendían jarras de aguas frescas, recuerdo, de sandía, de melón, de piña, de Don Pantaleón se llamaba el señor. Y bueno, en las tardes ya al anochecer, o pasaba el señor de los tamales en su caballo vendiendo tamales, o pasaba el mondonguero vendiendo el famoso mondongo, ¿sí?, que ya hoy poco se ve y poco está en el gusto de los veracruzanos. Y también habrían las garnacherías en la noche, que era ir por la tostada, la garnacha, la empanada para cenar. La comida muy saludable, ni los puestos de tacos, eran las garnachas, las empanadas, las tostadas. Y bueno, también yo recuerdo en aquellos tiempos que en los meses de diciembre pasaba el señor que vendía los nanches encurtidos, y también recuerdo cómo en temporada pasaban señores vendiendo cocuyos, que hoy eso ya no creo que pasó a la historia. Los cocuyos son un animalito que los ojos los tenían, se iluminaban por las noches con una luz verde, amarillenta, y que bueno, los comprábamos, ya los traían en un frasquito y adentro traían, recuerdo, un huesito de ciruela con el cual se alimentaban. Y bueno, realmente pues ese es José Burela Picasso, un veracruzano que quiere a su ciudad, a sus tradiciones, y que le encanta la comida también. Y por supuesto que a lo mejor muchos podrán pensar que qué me van a invitar o que cómo me van a invitar a comer a sus casas si yo he de cocinar cosas muy sofisticadas o manjares. Pues no, realmente yo soy amante de la comida muy sencilla, entre más sencilla mejor. Un buen adobito, un buen pipiancito, ¿sí?, unas garnachitas, unas picaditas, unas memelitas, pero ¿saben qué? Que todo bien hecho. Si todo está bien hecho, la comida, por muy sencilla que sea, es deliciosa. Unos frijolitos con su manteca, ¿sí?, con su epazote, van a ser deliciosos. Yo entiendo que hoy las tendencias de salud que nos dicen que no hay que comer manteca por el colesterol, por esto, por el otro, pero al final del día, miren, yo toda mi vida he comido con manteca, ¿sí? Casi tengo 70 años y estoy muy bien. La verdad es que no nos vamos a comer los kilos de manteca tampoco, pero el sabor que da la manteca a unos frijolitos, ¿sí?, a una salsita por ahí, a freír una mojarrita en manteca, ya le cambió la historia. A mí por lo menos, y a mucha gente del público que seguramente me está escuchando y que le tocó nacer en los 50, 60, nos tocó comer una manteca de ese cochino criollo, de ese cerdo que le llamamos criollo pelón. Es un cerdo negro, ¿sí?, que no tiene pelo, pero que es negro, y que recuerdo que también pasaban tocando de casa en casa personas pidiendo lo que había sobrado de la comida, que le llamábamos erróneamente desperdicio, ¿sí?, era lo que nos había sobrado la comida, lo pasaban recolectando y se lo llevaban a sus cochinos. Era gente que criaba cochinos. Nosotros crecimos con la manteca de ese puerco, el puerco criollo. Posteriormente, ese puerco cambió al puerco que conocemos hoy, al blanco rosado, al puerco gringo, al puerco canadiense. Y cambió, ¿por qué? Porque era un puerco que daba más carne y menos manteca. Y el puerco criollo era al revés, tenía más manteca y menos carne. Pero ya estos puercos blancos, rosados que conocemos, ya están criados no con desperdicios ni en el monte, están criados ya en haciendas, en grandes cobertizos, en donde la alimentación ya cambió, ya no es una alimentación natural. Y este tipo de alimentación que hoy les dan para que crezcan y para que engorden rápido, es lo que ha cambiado todo este sistema y todo este mecanismo que puede llegar a afectar la salud. A nosotros nos tocó este cerdo que afortunadamente hoy lo están retomando y hay criaderos ya de este cerdo en Yucatán, en Michoacán, ¿sí? Y espero que pronto se haga también en Veracruz,
porque es la grasa que nunca nos hizo daño a los veracruzanos. Es esa manteca de puerco que le da ese toque especial y particular a nuestros frijoles, precisamente. Bueno, fíjese que realmente mi interés nació primero en la panadería. Yo cuando estaba en la secundaria, por allá de los 15, 16 años, en las vacaciones, me iba yo a trabajar a una panadería que tenía uno de mis vecinos de la cuadra y aprendí a hacer, me enseñaron a hacer michas, conchas, donas, fue lo que me enseñaron a hacer. A mí me gustó mucho, me llamó la atención, sobre todo ver cómo se podían transformar ingredientes tan sencillos como la harina, la manteca y el huevo en esos panes que nos encantaba comer. Además, en aquellos tiempos era muy clásico cenar con pan, que iba uno a comprar a la panadería de la esquina. Siempre había una panadería en la cuadra. Y entonces iba uno por el pan, por las michas, el pan de dulce, y era la cena clásica, el café con el pan, y a veces iba uno por la empanada, la tostada, la garnachada. Entonces, bueno, ahí realmente yo siento que se me quedó esa espinita por el tema gastronómico, culinario, y quise aprender ahí también porque veía que lo hacían la pasta de hojaldre con la que se hacían bolovanes. A mí me gustaban mucho los bolovanes, pero esa no me la enseñaron, no me la quisieron enseñar porque el señor me decía que ese era el secreto de la panadería. Y en aquellos tiempos había pocos bolovaneros realmente, no era como ahora. Bueno, porque ahora ya la pasta de hojaldre la compra uno en el supermercado y todo el mundo la puede comprar y todo el mundo puede hacer bolovanes. Pero en aquellos tiempos no. Entonces yo simplemente no la pude aprender, me encantaban los bolovanes. Y más adelante tuve, por razones de tipo laboral, que trasladarme a radicar a un lugar en Baja California Sur, que se llama Puerto San Carlos. Y este era un lugar pequeño, era un puerto de pescadores, pero con una abundante riqueza en abulón, en langosta, en camarón, en jaiba, pescados, almejas, chocolatas. Entonces había una enorme riqueza y ahí es donde yo empiezo a meterme a la cocina de pescados y mariscos, primeramente. Preguntaba yo recetas, investigaba yo recetas y también inventaba porque la cocina es muy creativa. Entonces realmente ahí es el siguiente eslabón que yo considero que se presenta en mi vida para irme aficionando al tema culinario, y esto se consolida con una beca que me van a dar posteriormente para Alemania en el tema de tecnología de alimentos, y justamente este programa era con el propósito de que yo regresara a elaborar los planes y programas de estudio de una licenciatura que se pretendía abrir, les estoy hablando de 1980, que se iba a llamar licenciatura en turismo y gastronomía. La gastronomía en México todavía no aparecía, pero este tema en Europa y en Estados Unidos ya tenían años, añísimos. Había muchísima gente dedicada a esto a nivel técnico sobre todo. Entonces yo me voy a esta beca, allá me dan un gran entrenamiento, tuve ahí la oportunidad ya de conocer esas cocinas del mundo, de recorrer muchos hoteles, muchos restaurantes, y obviamente que si había que aprender pastas y pizzas, pues me mandaban a Italia. Si había que aprender paellas, me mandaban a España. Si había que aprender repostería, me mandaban a Austria. Y que, por cierto, ahí en Austria aprendí la pasta de hojaldre, cómo se hacía, cómo se elaboraba. Y bueno, esto fue lo que realmente me mete de lleno en este tema de la gastronomía. Yo regreso a México, lamentablemente, como suele suceder, hubo cambio de autoridades, las personas que tenían este proyecto se fueron y ya no continuó. Entonces yo decidí aprovechar, porque era aprovechar todo este bagaje que yo había aprendido, por supuesto que de otras cocinas, y empezarlo a aplicar en la nuestra. Ahí es donde
Así es como yo me inicio y como yo llego a este tema de la gastronomía, donde ya tengo alrededor de 40 años de estar trabajando en ello. Bueno, había la necesidad de contar con una publicación que realmente reflejara, registrara toda la importancia de esta cocina tradicional veracruzana, ya que hay que entenderla desde un punto de vista histórico y darle ese valor que a veces los veracruzanos desconocemos, ¿sí? Y aquí yo creo que es importante señalar que con la llegada del conquistador Hernán Cortés a las costas de Veracruz, se va a dar inicio a ese mestizaje culinario. Veracruz se va a convertir en la puerta de entrada del mestizaje culinario, y esta va a ser la puerta de entrada y salida a lo largo de 300 años de toda la mercadería y de, por supuesto, muchas otras cosas más. Pero en el tema gastronómico va a ser en Veracruz donde inicia todo. Y justamente esta importancia histórica reside en que Veracruz es donde está el acta de nacimiento de la cocina mexicana, porque aquí empezó todo. Va a nacer con la llegada de Cortés la cocina veracruzana en lo particular, y conforme se van adentrando al país va a tener lugar la cocina mexicana en general. Entonces ese es un dato histórico muy importante que a veces los veracruzanos lo pasamos por alto. Y si a eso le sumamos que Veracruz cuenta con una de las 5 cocinas más importantes del país, y no quiero ser pretencioso ni sonar pretencioso, pero yo diría que una de las 3 mejores. Y aquí tendríamos que considerar a cocinas como la de Yucatán, como la de Puebla, la de Oaxaca, la de Michoacán y por supuesto la de Veracruz. Si nosotros analizamos este dato, todas estas poblaciones tienen en su raíz grandes civilizaciones que las habitaron, estas regiones. Y aquí es donde también esa importancia histórica, grandes culturas, las grandes civilizaciones tuvieron lugar en Mesoamérica, que es del centro de la República hacia el sur, y no en Aridoamérica. En Aridoamérica no había pocos cuerpos de agua, no había vegetación, no había lluvia, y entonces, bueno, ahí estaban los nómadas, los chichimecas. Mientras que en Mesoamérica ya teníamos grandes civilizaciones. Veracruz, aparte, es el único estado donde tuvieron lugar 3 grandes culturas, ¿sí? La totonaca, la huasteca y la olmeca. Y justamente la cultura olmeca es la madre de todas las civilizaciones. Entonces, en esa cocina que todavía hasta el día de hoy mantiene raíces prehispánicas y que justamente es lo que le dio esa característica y esa importancia, hablando en general, ¿sí?, para que fuera reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero finalmente, toda esta importancia histórica y el hecho de no contar con un documento donde quedara plasmado, generar un grupo de profesionales que hiciéramos este recorrido a lo largo y ancho del estado de Veracruz para poder ir pasando a lo largo de 2 o 3 generaciones de manera oral, de abuelas a madres a hijas. Y que si no las rescatamos y las difundimos con el tiempo, esto se va a perder. Esta expedición gastronómica, donde tuve la satisfacción y el honor de que me acompañaran profesionales como el antropólogo Román Güemes Jiménez, el antropólogo Alfredo Delgado Calderón, entre otras personas que íbamos, y por supuesto que 2 o 3 gastrónomos que estuvimos en todo momento en esta expedición, donde conocimos y vivimos todavía la existencia de poblaciones rurales, de comunidades donde todavía está con leña de fuego, donde el nixtamal sigue elaborándose todos los días para elaborar las tortillas, para elaborar tamales, para elaborar atoles, y que la gente generosamente, muy generosamente, no tan solo nos proporcionó sus recetas y llenó nuestra bitácora de investigaciones, también llenó nuestros estómagos. Fue una experiencia inolvidable que hoy a 10 a tomar para actualizar algunas cosas en el 2021.
No, la cocina tradicional de la zona norte, como la cocina de que es un abanico de sabores y hay una gran diversidad en la despensa de las culares. Yo creo que la zona norte del estado de Veracruz es una zona que nos refleja muchísimo todavía la presencia prehispánica, ¿sí? En elementos como el uso del comal de leña, la utilización del nixtamal, y es una cocina muy rica todavía a base de tamales, a base de atoles, y donde por supuesto que tiene un agrado de los tamales por excelencia de la zona huasteca y que toda la región lo consume. Yo tengo muy presente, por ejemplo, a Chicontepec, una tradicional excelente a base en donde todavía conservan ellos elementos en su despensa, como tienen un frijolito que crece ahí en la región, un frijolito negro, y tienen una cebollita que es el xonacate, y con esta cebollita ellos elaboran una gran variedad de platillos. Están los tamalitos, es un frijolito negro, pero que en 20 minutos ya está. Manteca a la que le vamos a incorporar estos frijolitos que son hervidos, entonces son una delicia estos tamalitos. Aquí en Chicontepec, en este lugar, toda la región, la verdad que consume muchos atoles, por ejemplo, de malanga, un tubérculo que también lo veo mucho acá en el sur también atole de frijol, atole de elote, atole de tamarindo, y en la zona morado, ¿sí? Que el maíz quebrado se mete en una olla de barro, le vamos a agregar pilo 3 días para que se deje la fermentación. Es delicioso este maíz morado. En estos famosos pulacles, ¿sí? Y los bollitos de anís, estos tamales pulacles que son y calabacita y semilla de pipián. Y los famosos bollitos de anís a base y anís tostado y molido. Esa especia que nos da un sabor muy particular y que lo sé. La parte de la Huasteca, aunque todo mundo, y muy particular, que se llama Tepetzintla, que es un lugar que se dedica a hacerlo, circunvecinas. Entonces, en Tepetzintla, la elaboración de esto, y que va envuelto en una hoja de plátano, ¿sí? Se tiene que hacer en un horno de leña, ¿sí? Y entonces nixtamal, pero que se va a moler no fina, se va a quedar gruesa, martajada debe de quedar. Está más. Vamos a añadir una salsa a base de chiles secos, dentro de los que cada que hay chile color, como le llaman allá en la zona, que es el chile ancho, ¿sí? Lleva también chile cascabel, y por supuesto que cada quien le pone sus especias, canela, clavo, comino. Y y la vamos a llevar al horno de leña, a lo normal de hasta 100 kilos de peso, eso que nos va a alcanzar para 100 personas, ¿sí? Pero también los hay más pequeños. Creo que es una característica muy particular en 2 presentaciones en cuanto al estilo de preparación. Por ejemplo, en Papantla, donde el tamal queda aguadito, y la otra es donde el tamal nos va a quedar un poco más seco, que es justamente Zarrica, Cerro Azul, ahí mismo en Tepetzintla, esta zona norte de la Huasteca. Hay un tamal, pero dulce, y se llama chopol. Pánuco, lo elaboran en pánuco, y entonces simplemente es la misma salsa de chile, lleva piloncillo, ¿sí? Dulce, más bien lo utilizan como postre. En la parte, por supuesto que tendríamos que hablar de los anadas, los bocoles, esas gorditas a base de que se abren y se rellenan. Y pueden ir rellenas de huevo, pueden ir rellenas de pollo, pueden ir de toda la zona norte. Hay poblaciones en donde los elaboran que a mí en lo personal me gustan más. También en la zona norte se utiliza mucho, consigue el chicharrón de res, que es algo que no sote el chicharrón de puerco, pero allá todavía hay chicharrón de res, ¿sí? Que la gente, como todos sabemos, la manteca de res y los chicharrones de res al final nos dejamos algo frío, pero si lo acompañamos con un delicioso atole, nada. En la zona de la Huasteca, en Álamo Temapaile, ¿sí? Ese plato que lo utilizan ellos para fiestas y que también era un platillo para todos los desvelados, los que salían, pues pasaban al puestecito o pasan al puestecito porque baile. Es un platón que es a base de unas tortillas recién hechas que se van a doblar, se van a colocar en el platón y varios refritos, una pieza de pollo frito. Entonces es un plato muy vasto, muy rico y muy zona norte del estado. También vamos a tener la presencia, algo que me sorprendió, ver que en Tempual nosotros podemos encontrar palmito y regularmente ellos lo venden ya envasado en escabeche, el palmito, y también en Tempual.
La verdad que la parte norte del estado es muy vasta, es de tamales impresionantes. Está el famoso tamal de camarón con fechas de Día de Muertos. Se hace una gran producción en el estado donde destaca este tamal de calabaza de Castilla con camarón seco. Hervida la calabaza, se va a picar y se va a hacer un guiso con tomate, ajo, cebolla. Y este va a ser el relleno de un tamal, ¿sí?, de manteca con sal, pues, a envolver en hoja de totomóxele o en hoja de plátano. Y la verdad que queda un guayacocotla, por ejemplo, es todavía en horno de leña, y también ellos tienen ahí deliciosa, y un atole que le llaman atole, es un atole oscuro, endulzado con piloncillo, muy particular, encierra todavía ese misticina prehispánica que hoy está vigente desde la zona norte del estado y sobre todo en estas comunidades. Pues le agradecemos mucho, ingeniero Burela, su participación en este conversatorio y su generosidad de brindarnos su tiempo, sus conocimientos, que han valido toda una vida de trabajo, con una investigación muy seria sobre lo que es la cocina tradicional en el estado de Veracruz. Agradecemos mucho su presencia. Si quiere darnos unas palabras de despedida. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad de, a través de este medio, poder dirigirme al público que nos esté viendo y escuchando, porque estamos hablando de un tema muy importante que es de nuestra cocina tradicional veracruzana, y ello habla de nuestras raíces, ello habla de nuestra identidad, y ello habla también de nuestro acervo cultural, nuestro patrimonio, que es muy importante que como veracruzanos lo conozcamos y nos sintamos muy orgullosos de ellos, porque definitivamente el valor histórico de nuestra cocina tradicional veracruzana es sumamente importante, tan importante como el hecho de que por aquí inició todo con la llegada de los conquistadores, y es justamente Veracruz el lugar en donde está el acta de nacimiento de la cocina mexicana, y de ello debemos sentirnos sumamente orgullosos como veracruzanos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted.